Muy buenas tardes a nuestro auditorio. Bienvenidos a la tercera entrega de Tetraedro, un análisis crítico y multidimensional sobre la pandemia. Estamos hoy muy contentos con la presencia del doctor Ricardo Guerrero, nuestro invitado de esta sesión. Doctor Guerrero, bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Como Buenos días para vosotros. Ahora. Muchas gracias, doctor. Bueno, como le comentaba cuando le extendí la invitación que usted muy amablemente aceptó, pues Tetraedro es un espacio que se plantea para abordar multidimensionalmente el complejo asunto por el que estamos atravesando hoy a nivel global. Nosotros consideramos que esta compleja situación puede ser caracterizada unitariamente si atendemos a diferentes aristas del problema, de allí incluso el nombre de tetraedro. Hemos ya explorado algunas dimensiones, entre ellas la filosófica, la psicológica, pero por supuesto una dimensión sin la cual no podríamos nosotros entender a cabalidad lo que estamos atravesando es la biológica. Y de allí la invitación que le extendimos. Le agradecemos nuevamente por aceptar estar acá. Me voy a permitir presentarlo para nuestro auditorio. El doctor Ricardo Guerrero es investigador emérito de la Universidad de Barcelona, fundador y director de la revista International Microbiology, doctor honoris causa por la Universidad Veracruzana, nuestra casa, también acreedor de la medalla Narcís Monturiol del gobierno de la Generalidad de Cataluña, entre muchos otros palmarés, un trabajo muy impresionante en microbiología. Tengo que decir que el doctor Ricardo Guerrero es uno de los pilares en la ciencia de la microbiología y pues por eso estamos muy contentos de que esté hoy platicando con nosotros acerca de la dimensión biológica de la pandemia. Doctor Ricardo Guerrero, quisiera empezar por lo básico, que nos platicara brevemente qué son los virus. Muy bien. Bueno, en primer lugar, pues muchas gracias a vosotros por esta oportunidad que me dais. Y sí, los eméritos, pues evidentemente, no hay ninguna duda de que he trabajado duro, pero he hecho lo que me gustaba, porque desde que era muy pequeñito me gustaba. Y claro, al tener muchos años, muchos más que tú, por supuesto, y que Varsovia, y que el pequeño Emilio, pues he podido hacer más cosas, no sé si mejores, pero bueno, vamos a ver, esa es una pregunta que me hace todo el mundo. Pero ¿son microbios o no son microbios? ¿En qué quedamos? ¿Son vivos o no son vivos? Bueno, a ver, los científicos no tenemos conceptos por sí mismos. Nos adaptamos a los hechos, a los individuos, y de esos sacamos los conceptos. La ciencia es una interacción continua entre hechos e ideas. Observemos y observamos objetivos, en este caso microorganismos, y de esos sacamos el concepto. No es que exista un concepto general, es decir, si me pusieras en Grecia clásica, no somos platónicos, en el sentido de que no existe una idea que se concreta en una idea del alma, por decirlo de alguna manera, en griego tiene otro nombre, de árbol que se concreta en los árboles que vamos en la calle. No hay una idea general de humano, hombre, en el sentido, sino que hay hombres y mujeres, evidentemente. Es decir, si pusiéramos la ciencia, que es reciente, la ciencia objetiva, cuantitativa que tenemos nosotros, no tiene más de 500, 600 años, es decir, que es la que era. Y la ciencia de microbiología es una ciencia muy joven, empezó aproximadamente en 1860, es decir, que tiene, pues no llega a 150 años aproximadamente. Bueno, si tuviéramos que remontarnos a los griegos, al pensamiento, seríamos aristotélicos, en el sentido
de que Aristóteles, que por cierto era un gran naturalista, casi toda su vida se dedicó a observar y al final a observar la naturaleza, observamos hechos, observamos objetos y de eso sacamos conclusiones. Bueno, ¿por qué esta larga introducción? Porque la pregunta de ¿qué es la vida? Es si es decir, un virus es ser vivo o no, es un microbio o no, pues tenemos que dividirla en varias fases. Vamos a entendernos. Es decir, ¿un virus es un microbio? Pues depende de lo que llames microbio. Pues sí, podemos decirlo para entendernos que es un microbio, que quiere decir un organismo pequeñito, que necesitas un microscopio para verlo. Y en este caso los virus no necesitas un microscopio óptico, el que tú has utilizado en la escuela, que has visto los orgánulos y los organismos que había en el agua, sino mucho más potente, que es el microscopio electrónico. No utiliza la luz, sino que utiliza los electrones. Por tanto, puede ver objetos mucho más pequeños que, por supuesto, ni con el ojo humano, ni con el microscopio, ni con una lupa se pueden ver. Bueno, son muy pequeños, les podemos llamar microbios. Ahora, ¿qué es un microbio? ¿Es un microbio, es un ser vivo? Sí. Pero, vamos a ver, ¿qué es un ser vivo? ¿Podemos definir la vida? No lo sabemos. Hay una cosa muy curiosa y es que en el año 1953 es muy importante para la historia de la ciencia y de la biología, porque el 23 de abril de 1953 dos investigadores, Watson y Crick, pusieron en Nature un artículo puramente teórico, aparentemente, de 2 páginas, en la cual definían perfectamente cuál era el material de la herencia, que es lo que llamamos ADN o DNA. Pero solamente 5 semanas después, aproximadamente el 15 de mayo, un jovenzuelo, es decir, mucho más joven que tú, ahora, que estaba haciendo su tesis doctoral con un gran maestro, que era Urey, pero este se llama Stanley Miller, he tenido el privilegio de conocerlo, pues hizo un experimento que no tenía por qué salir, pero que demostraba que la diferencia que había entre materia viva y materia no viva, no existía. Es decir, haciendo una serie de reacciones muy sencillas que cualquiera puede reproducir, pues obtenía aminoácidos, que son las bases de las proteínas. Es decir, que en muy pocos días, en menos de un mes, salieron 2 cosas. Miller, como era americano, publicó en la revista Science, los otros que estaban en Cambridge publicaron en la revista Nature. Bueno, son muy importantes, pero mientras de los descendientes, los que hemos sido descendientes del artículo de Nature, de Watson y Crick, que nos hemos dedicado al estudio de las secuencias, hemos tenido éxito, hemos conocido muchas cosas, sabemos muy bien de todo el genoma humano, etc. Los descendientes de Miller no han tenido ningún éxito, no hemos progresado mucho. La conclusión es que la vida se dio varias veces en la Tierra. Sabemos que se dio en la Tierra y seguramente muchas veces, pero solamente prosperó una, porque hasta la bacteria, hasta el microbio más pequeñito, tiene unas características que hacen que claramente solamente es eso. Bueno, entonces vamos a ver, ¿qué es la vida? No lo sabemos. ¿Qué son los seres vivos? Pues bueno, parece muy sencillo. Coges cualquier enciclopedia, perdón por lo de coger, pero si abres una, recordad que soy español y las palabras no son las mismas, ¿no? Me excuso. Entonces, si cuando tú abres una enciclopedia, ves, pues los seres vivos son aquellos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. 4 características, vamos a ver si los virus lo hacen. Pues no, no es verdad. Es decir, hay seres vivos que no nacen, por ejemplo, los virus. Otros se podría decir, las bacterias. No hay ninguna duda que los humanos y las vacas y también las lombrices y los peces nacen de un huevo, pues ya está. Es decir, nacen. Crecen. Pues sí, algunos, tú has crecido desde que eras muy pequeño, yo también, pero algunos no. Algunos salen, precisamente los virus, tal como eran, tal como nacieron, si es que nacieron, pues están. Se reproducen, eso sí. Es decir, esa es la característica que tiene la vida en la Tierra. Es la capacidad de hacer más vida. Y mueren.
Hombre, parece evidente que todos los organismos, afortunadamente o desgraciadamente, pues morimos. Pues no, no es verdad, porque los virus o las bacterias, por ejemplo, que están muy próximas, son los microorganismos que siguen en la evolución, pues se dividen y no dejan ningún cadáver. O sea, no los podemos matar, afortunadamente, pero no tienen por qué morir. Es decir, la característica de la vida esencial es la capacidad de hacer más vida, es reproducirse de la manera que sea. Y entonces, en ese caso, los virus son seres vivos, vamos a decir. Pero, ¿pueden hacerlo por su cuenta? No. Necesitan una célula en la cual reproducirse. Es la célula, nuestras células de pulmón, por ejemplo, los que multiplicamos el virus, el coronavirus. Entonces, bueno, creo que una solución, muchas veces semántica, es decir, no, los virus no son seres vivos, sino seres vividos. Esto hace que los virus, cuando se piensa en su origen filogenético, es decir, cómo aparecieron en la Tierra, que sabemos, pues algunas personas dudamos de que fueran un intermedio entre la materia no viva y la materia viva y la vida, porque si no había vida, si no había células, que es lo que consideramos las primeras formas de vida que evolucionaron, pues no se podían reproducir. O sea, muchas veces los virus, tanto los de las bacterias, sean bacteriófagos, como los de animales, sean virus animales, virus vegetales, todos dependen de células que ya existen. Conjunto, pues depende de lo que llamamos virus, desde muchos puntos de vista, entre otras cosas, porque nos pueden matar, los virus se pueden considerar microbios y virus. No solamente eso, sino que cuando se descubrieron los virus, que causan muchísimas enfermedades, pues no se conocían otras entidades todavía más sencillas, que además también se pueden considerar virus. Hay los que llamamos viroides, y son unos virus que tienen un material genético diferente y que son mucho más sencillos. Y todavía estos viroides necesitan un virus que esté en una célula para que se produzca. Y no solamente eso, existen la llamada enfermedad de las vacas locas y diversas enfermedades humanas que ni tan siquiera sin eso, son proteínas que se obtienen la capacidad de reproducir. Es decir, que hacemos lo que quieras, depende del concepto que tengamos, pero se puede decir que para todos los efectos prácticos los virus son microbios y son seres vivos y las consecuencias las sufrimos con esto. Esto en cuanto a su origen y el concepto, etcétera. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, pues que si son seres vivos, también los podemos controlar y matar. Es decir, no podemos por ahora controlar la tectónica de placas, no podemos por ahora modificar la gran meseta, el gran continente mexicano, es decir, está allá, no podemos controlar las fuerzas del mar que atacan y que en un mar pacífico, por decirlo de alguna manera, como es el Caribe en Veracruz, o un mar que algunos españoles llamaron Pacífico, no sé por qué, que atacan, diríamos, los diversos, la costa pacífica del Pacífico de esta. Pero sí que podemos controlar esas cosas y lo hemos demostrado. Y el hecho de que estemos hablando ahora es una demostración que lo hemos hecho, porque si no, antes nos hubiéramos muerto. Antes la población humana iba creciendo, pues estaba continuo, no solamente por los microbios, pero fundamentalmente por los microbios. Por tanto, el resumen es que depende a lo que le llames ser vivo y depende de lo que le llames microbio, pero si decimos los virus son unos seres vivos o vividos, pequeños, que se necesita un microscopio, ni siquiera óptico, sino electrónico para verlos, en ese aspecto sí son seres vivos. Pero la consecuencia es una. Es decir, son vivos o no, eso no importa. Lo curioso es que los virus matan, como lo estamos demostrando. Doctor, mencionó hace un momento el carácter filogenético y nos habló un poquito de la trayectoria evolutiva de los virus. Una de las aportaciones de usted y de su equipo de trabajo a lo largo de toda su trayectoria ha sido la conceptuación de la Tierra como entidad viviente, el sistema Gaia, en donde digamos que en tanto unidad, en tanto sistema,
todos los aspectos, todos los factores o elementos que participan de ella tienen una función de afectación y de incidencia en la organización de toda esta unidad. ¿Cuál sería cuál es, en su opinión, el papel de los virus, o cómo podríamos ver nosotros a los virus dentro de ese sistema Gaia? De este planeta. Bueno, aquí podría ser muy largo. Es decir, mis contribuciones fueron posteriores, por lo que os contaré ahora, pero perfectamente complementarias. La idea de la Tierra como un sistema, no quiere decir que se reproduzca, evidentemente, es de un gran genio que es químico, que se llama James Lovelock, que vive actualmente. El año pasado, el 26 de julio, asistí a su aniversario, 100 aniversario, al lado de Oxford. No se entendió él, ¿no? La gente se sorprende, pero sí, que es longevo y bueno, que la naturaleza le conserve. Bien, esa es su idea global. Gaia, en Gaia quiere decir Gea, quiere decir Rea, quiere decir la tierra, es el nombre que tiene la diosa tierra los romanos le llamaban Cibeles. En Madrid, España, pues tenemos un monumento a la diosa Cibeles, que es Rea, es Gea, geología, etc. Bueno, eso es una idea muy interesante, es una idea global, pero eres un químico. Y en un momento determinado, hace bastantes años, años 70, tuvo el enorme privilegio, antes que yo, de conocer a una joven investigadora norteamericana de Chicago que, que ella se llamaba Lynn Petra Alexander. Las mujeres americanas tienen el defecto de tomar el apellido del primer marido, Sagan, Carl Sagan, o después del segundo, Margulis, pero ella se llama Alexander. Conocí durante muchos años a su padre, se llama Alexander, y esta mujer tuvieron la suerte de coincidir. Ella fue a verlo, era un investigador, y le aportó las ideas, diríamos, biológicas a esto. Entonces, esas ideas biológicas son muy complementarias. Y ni Hélène, con la cual tuve la suerte de convivir y trabajar, pero convivir íntimamente durante 28 años, que no es nada dada su carácter o dado el mío, pero tuve la suerte de que fuera mi pareja o yo su pareja, como decías, durante tantos años felices, coincidíamos. Hélène era una citóloga, conocía los bichitos unicelulares, por decirlo así, en pequeños. Pero claro, yo sí que conozco las bacterias, mucho más que los virus. Entonces, los virus no se veían, y entonces no contaban. Hoy en día, pues se habla de un viroma, es decir, del conjunto. Una de las cosas que hemos tenido en la ciencia, o que yo he tenido afortunadamente, es que una cosa... Tú has mencionado mis aportaciones a la microbiología, que son a los estudios de las primeras fases de la vida, que es una casualidad. Yo me dediqué a una cosa por la influencia de un gran profesor español, varios, pero uno de ellos fue Ramón Margalef, un gran ecólogo. Con mi formación como microbiólogo adapté esas ideas a una nueva ciencia que ahora está perfectamente consolidada, que se llama ecología microbiana. Entonces, Lovelock vive, ¿no? Está retirado, está confinado, pero tengo que hablar con él. Estableció la teoría. Lynn, la joven investigadora norteamericana, después vino a España y nos conocimos, y a partir de eso cambió su vida y cambió la mía, le aportó la visión de los microorganismos. Y ahora nosotros, yo fui uno de los primeros que en los años 70 habló de los virus como entidades biológicas, porque antes eran, como pasa muchas veces, eran visto unas cosas de importancia que ocasionaban tal vez el resfriado. Los coronavirus son los que causan el resfriado, pero seguro que la gripe y la viruela y otras enfermedades no se les da importancia biológica. Y hoy en día se habla del viroma, del conjunto de material genético que tienen los virus. Hay que decir una cosa interesante,
Porque los virus son particulares, no solamente que sean pequeños, que son patógenos siempre. Es decir, el virus, por su propia definición, tiene que matar la célula en la cual le ha dado origen. Es decir, hay bacterias, los microbiomas, las bacterias que tenemos por toda la piel, por todo el intestino, hay muy pocos patógenos, ¿eh? Hay unos cuantos, 1400 patógenos podríamos decir, de eso, pero en general, pero los virus son todos patógenos, y son muchos más de lo que pensamos. Entonces, los virus tienen muchas más características, no solamente, y es que mientras que nuestras células, de las bacterias a nosotros, todos tenemos material genético que es DNA o ADN, y tenemos un mecanismo auxiliar muy importante que es el ARN o RNA, que seguramente lo que ocurrió en las primeras formas precelulares, perdonad, no tengo el virus, espero. Seguramente hubo un golpe de estado molecular. Empezó en estas épocas que no conocemos de la materia orgánica muy evolucionada a las primeras células, que también lo podría decir, hubo estadios intermedios. Y uno de ellos permíteme que diga RNA y DNA porque es la molécula, independientemente del uso que hagamos en castellano o en español de esa palabra. Entonces, hubo un mundo RNA. Entonces, ese mundo tiene una serie de ventajas, se hacen polímeros fácilmente, pero en un momento determinado tuvo, por decirlo así, una copia o un hijo, un pariente, que fue el DNA. Y ese DNA tuvo mucho más éxito y tal. Y ese es el DNA que está en las células, tanto de bacterias como en nuestros núcleos. Hay dos tipos de células, entonces el DNA, o sea, todas las células que nosotros conocemos tienen DNA como material genético y RNA como mecanismo de transmitir ese material genético para hacer proteínas, para hacer que tú pues tengas los ojos de un color determinado, etcétera, tengas pelo o no tengas pelo, seas varón o seas hembra, etcétera. Eso es. Pero los virus son muy particulares. Los virus solamente tienen o bien RNA, como los coronavirus, o bien DNA. Y también, mientras nosotros tenemos normalmente DNA bicatenario, quiere decir que son dos cadenas, por lo tanto es más resistente a las rupturas, etcétera, el RNA normalmente es monocatenario, quiere decir que tiene una sola cadena. Bueno, pues los virus tienen los cuatro tipos. Tienen algunos DNA unicatenario, otros tienen monocatenario, otros tienen DNA bicatenario, que sería el que tenemos nosotros, y otros tienen RNA monocatenario y otros RNA bicatenario. Es decir, hay todas las posibilidades. Fueron ensayos de los cuales uno prevaleció. Entonces, los virus tienen esta particularidad y, por tanto, necesitan de la maquinaria enzimática de las células. Claro que tienen muchos enzimas que pueden, de hecho, cuando entra en una célula, hacen decir, mira, tú que estabas trabajando para esto, para hacer más células, pero en la esencia de la vida, vas a trabajar para mí y vas a producir mucho más virus. Por tanto, los virus son necesariamente patógenos, necesariamente múltiples, hay muchísimos, hay más material genético únicamente que no se conocía. Y como si en el siglo antes del gran investigador aficionado de Van Leeuwenhoek en el 1660, bueno, vivió muchos años, no se sabía que había unos bichitos, unos microbios en el agua, que después se sabía, pues hasta hace muy poco tiempo no hemos sabido que las aguas están llenas de virus, que hay muchísimo material genético, que nosotros tenemos muchos materiales, mucho material genético y que, por ejemplo, pues tenemos más material genético de las bacterias, 10 veces más bacterias que células humanas. Nuestras células son grandes. Es decir, el concepto de viroma, es decir, el conjunto del material genético, RNA de los dos tipos, DNA de los dos tipos, de la biosfera es enorme y tiene una gran importancia. Pero el resumen es, yo he hablado de esto con el gran fundador de la teoría de Gaia, ¿cuál es la implicación? No lo sabemos.
No lo sabemos, pero sabemos que están allá ante una función. Por tanto, seguramente ahora, si viviera, Len murió el 22 de noviembre de 2011, ahora dentro de poco hará 10 años, murió relativamente joven, y si viviera lo vería, si era una buena citóloga y microbióloga, y ahora mismo pues Jim Lovelock, que es químico, pero que entiende mucho de biología, pues diría, los virus tienen que tener... Aquí, si me permites, podría decir una cosa que me decía uno de mis grandes profesores. He tenido, yo como se dice con esta metáfora, he estado siempre a hombros de gigantes. Y uno de los gigantes sobre el cual me apoyé fue Ramón Margalef, un gran ecólogo catalán, español, que realmente revolucionó el concepto de la ecología. A lo mejor, yo que era un biólogo molecular, a lo mejor no habría hecho lo que luego pensé, gracias no a sus soluciones, porque nunca me dio ninguna solución, sino a sus preguntas. Y sus preguntas eran, muchas veces, como no, seguro que nos diría ahora Jim Lovelock, es, no sabemos lo que hacen, pero seguro que hacen una cosa muy importante. Entonces, Margalef, yo era un joven estudiante, doctorando en microbiología, que me decía, mira, eso no lo sabemos, pero tienen que ser muy importantes. Entonces yo traté de averiguar y le di una respuesta. Todavía en vida tuve el privilegio de hablar con él cuando ya era muy mayor. Mire, doctor Margalef, y luego Ramón, porque ya tuvimos una gran intimidad, y le dije, mira, eso que tú veías que te salía unos picos en un sitio que no tenían por qué ser así, porque no te daban, eso que tú estabas mirando, clorofilas de algas, estabas mirando clorofila y tal, pero yo que miro las clorofilas de otros organismos, funcionan de manera distinta. Es decir, que el resumen es, los virus tienen una enorme importancia en Gaia, pero todavía no estamos en condiciones de decir cuál es la importancia, de cuantificar esa importancia, pero seguro. Y todos los que se han dedicado al tema lo han podido ver. El viroma es una cosa importante y seguramente sin ellos nosotros no estaríamos aquí. Para bien o para mal, porque muchos virus se han mantenido. Hay una cosa que me gustaría decir, porque en general es un criterio que tenemos que acostumbrarnos. Es decir, sabemos que hay bichos buenos y bichos malos. Ahora ya sabemos que los microbios no son solamente bichos buenos, la inmensa mayoría son bichos buenos o mantienen la biosfera, etc. Pero también hay bichos malos. Es evidente que el cólera o la viruela, un virus, la gripe y los coronavirus, y este coronavirus, que era desconocido hasta hace poco, son bichos malos. Bueno, pero hay una cosa clara. Es decir, si un patógeno que causa enfermedad es capaz de destruir a su huésped, en ese caso nosotros, también desaparece el patógeno, a no ser que tenga otras especies donde irse. Entonces, muchas veces hay enfermedades que hemos arrastrado. Hay un ejemplo muy bueno, que es la úlcera gastroduodenal, el famoso Helicobacter pylori. Cuando yo tenía tu edad, el Helicobacter, pues una cosa que era una úlcera, que era porque, bueno, por un genético, o era porque lo heredabas y se combatía más o menos con bicarbonato, que no era, bueno, hasta que unos médicos australianos dijeron, no, es un microbio, no vamos a entender eso si sabemos, no, era un microbio, y un microbio se puede tratar, en este caso una bacteria, se puede tratar con antibióticos. Es decir, esto, pero hemos tenido el Helicobacter pylori, por lo menos en restos fósiles del Paleolítico, por lo menos los conocidos de 100.000 años. Y hemos tenido siempre ese Helicobacter pylori en nuestra especie. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor esto hacía que nos beneficiáramos en alguna otra cosa. Es decir, muchas veces el patógeno, por ejemplo, hay patógenos que se pueden eliminar. El único caso de patógeno conocido que se ha eliminado en el año 77, por decirlo de alguna manera, es la viruela. La viruela se erradicó. Y ya está. En principio solamente existe, si no se escapa, en los laboratorios, que conviene guardarlo y tal. Pero hay otros como el sarampión, con el cual hay una vacuna eficacísima que
que no ha desaparecido. Y además, como hay la costumbre, sobre todo en las personas cultas, en la clase media bien, documentada, que han tenido la idea de que no hay que vacunar a los niños. ¿Por qué? Pues no, bueno, pues es peligroso porque cada año hay brotes de sarampión, que es un virus, y sigue matando gente. Es decir, que en general, a veces, por ejemplo, hay un microbio que nosotros no eliminaremos, seguramente, que es la tuberculosis. La tuberculosis está perfectamente conocida. Es una bacteria, la podemos controlar con antibióticos, pero de alguna manera está extendido en la población humana. U otros, como pues esto, en este caso un virus, la rabia. La rabia, los famosos murciélagos, hay muchos murciélagos en México y muchísimos más que en Europa, pues los murciélagos tienen, debido a su metabolismo, etc., tienen muchos virus en este caso. Bueno, pues el virus de la rabia también está en los murciélagos, también está en los perros, está en los chacales, está en muchos de estos cánidos y será muy difícil eliminarlo. Por tanto, tenemos que ver, la tendencia es a ver la relación, y eso es la importancia de la ecología, de la relación patógeno, huésped, humano, ya está. No, es muy distinto. La relación del patógeno y el humano, que tiene como consecuencia lo que llamamos enfermedad y algunas veces muerte, es una relación ecológica. Hay veces que un patógeno ataca, pero necesita un número muy grande y entonces puede atacar al humano. Otras veces que un humano, un hombre o una mujer, como ahora a lo mejor se podría decir el caso de los coronavirus, puede estar más defendido. Hay unas edades en las cuales puede sufrir el ataque del patógeno, vuelvo a decirte, es la idea de que el coronavirus actual ataca solamente a las personas mayores, no es verdad. Ataca y contamina a toda la población humana, porque lo que pasa es que a un niño o un joven, pues seguramente o es transportador o no le causa la enfermedad grave, a muchos serán problemas, y en cambio en las personas mayores, sobre todo si tienen alguna otra enfermedad, pues les causa la muerte. Es decir, que en esto tenemos que ver que gracias a la ciencia vemos que la relación que no es unívoca, patógeno, posible enfermo, sino que es una relación. Y eso también tiene una consecuencia positiva, no solamente el conocimiento. La gran ventaja de la ciencia y el hecho de lo que estemos haciendo ahora, la lucha contra el coronavirus, es que es un consenso. Tenemos mucha información y de eso vamos sacando experiencia. Entonces, la consecuencia de eso es que si no hay una necesidad, si tú haces un péndulo y lo mueves, le das un golpe, pues se mueve. Si tú coges una manzana, no sé cuántas veces lo hizo Newton, pero si coges una manzana y la sueltas o te pones debajo de un manzano y te cae una manzana, no hay ninguna solución, no hay ninguna posibilidad, excepto en física cuántica, que la manzana no te ataque y siga volando por allá. Pero generalmente la manzana cae porque se ha traído por la gravedad de la Tierra. Bueno, pues esto de que no siempre tengas el patógeno, no siempre tengas el enfermo posible, nos enseña que habría que, y hay que hacer, modificar o prevenir o actuar de una manera que haga que los posibles enfermos sean menos susceptibles y el posible patógeno sea menos patógeno. Y ahí está la ciencia. Es decir, no lo sabemos, pero lo sabremos. Es decir, ahora mismo, adelantándome a esto, que hablaréis de la epidemia del coronavirus, hay muchas cosas que no sabemos. De hecho, es un virus nuevo, es un grupo de virus, se llaman coronavirus, puedo explicar por qué, pero este en concreto, hace 4 meses no lo conocíamos. Es una variante de unos virus frecuentes, es el virus del resfriado, los coronavirus fueron descubiertos o identificados, ya existían en el año 1966 y entonces sabemos cómo son los virus resfriados. Hubo una epidemia
SARS en 2003 y un derivado de eso es lo que tenemos. Pero este no lo sabemos y no sabemos muchísimo, sabemos mucho, pero no sabemos ni los síntomas, porque al principio pues había unos síntomas y la gente se moría por deficiencia respiratoria, etcétera. Pero hay otros, hay pérdida de la capacidad del olfato, hay otros que aumenta la capacidad de coagulación, que pueden producir. Hay tantos enfermos y tantas redes, eso es lo que hace la medicina, estudiar a los enfermos. No hay dos enfermos iguales. Entonces, eso nos va dando resultados, pero no tenemos una solución. Uno, en cuanto a disminuir los síntomas, tal vez. En cuanto a solucionar los síntomas, no hay todavía un fármaco que diga, mira, si tienes dolor de cabeza, tomas aspirina o ibuprofeno y entonces te lo cura. No lo tenemos. Hay cosas sintomáticas y sobre todo no tenemos una vacuna. Pero hay una ignorancia, pero la vacuna la tendremos, parcial o tal. Pero hay una cosa muy importante que no sabemos todavía. Llevamos 4 meses, llevan los que se trabajan en eso, llevan estos 4 meses. ¿Es realmente causa inmunidad? Hasta ahora, todos los virus y todas las bacterias, si no los conocemos, una vez que se ha superado el individuo, el paciente, lo ha superado, tiene una inmunidad. Es lo que se llama, no sé si en México utilizáis una expresión castellana, seguramente, porque las utilizáis, que a la vejez viruelas. No sé, Sí. se dice, a lo mejor es muy joven, pero es una frase conocida, a la vejez viruelas. O sea, cuando estás muy mal, encima puedes puedes contraer la viruela. Y eso viene de que la viruela inmunizaba, o sea, la viruela o mataba o te dejaba unas marcas en la cara o te producía, ya no podías contraer la viruela. Pero eso no es una inmunidad permanente. Lo que pasa es que antes la gente se moría joven, 40, 50 años, con suerte. Y ahora, claro, cuando una persona mayor llegaba a 70, 80 años, ya no tenía inmunidad y podía contraer de nuevo la viruela. Bueno, pues eso es lo que no sabemos, es la capacidad inmunogénica que tiene este virus en concreto. En general sabemos que la gripe causa una inmunidad, pero claro, buenas noticias. ¿Cuáles son las malas? Que las gripes pueden ser muy diversas, pueden variar. Es otro virus RNA que varía mucho. Entonces, con la gripe podemos alcanzar una cierta... Pero este virus no lo sabemos. O sea, no sabemos si hay inmunoprevalencia en los humanos, los que han tenido no está claro, si quedan inmunizados, podría ser que sí o que no, pero podría... Y no sabemos cuánto durará esta inmunización. Si no sabemos si durará unos meses, unos años o para toda la vida. Seguramente si fuera un virus como todos los que conocemos muchos virus del resfriado, pues causaría una inmunidad durante 1 o 2 años. Pero los virus cambian. Es decir, que tenemos que estar preparados por todo, utilización de fármacos, utilización de cuidados, etcétera, porque puede venir de nuevo. No es probable, no hay grandes epidemias a lo largo del siglo, no hay una epidemia cada año grave, pero no lo sabemos. Es decir, somos una especie, en este caso, frágil, tenemos capacidad de inteligencia, pero los virus estaban antes de nuestra especie y estarán después. Es una idea básica que los microbios dominan la Tierra, porque estuvieron mucho antes de nosotros, aprendieron, y cuando la especie humana se extinga, que a lo mejor se extingue, esperemos que no sea por cuestiones del cambio climático y tal, los microbios continuarán dominando la Tierra y por tanto los virus, otros virus. ¿Vale? Doctor, voy a regresar un poquito al punto de la relación entre los virus y la ecología, ¿sí? Básicamente la ecología microbiana, porque hace contacto con esto último que usted comenta. De manera muy breve, me queda claro que nos comenta que allí hay todo un campo por explorar, pero también nos dijo que seguramente algún papel importante tendrán los virus en este sistema. Desde una perspectiva ecológica, ecología microbiana, ¿qué funciones podría usted señalar como posibles de los virus?
hay muchas lecciones que podemos aprender de esta situación. Algunas de ellas es nuevas para la sociedad, ¿eh? Por ejemplo, que lo del medio ambiente no es una curiosidad de unos cuantos idealistas que quieran conservar las mariposas. Muchas veces el medio ambiente quiere decir conservar aquellos bichitos, aquellas plantitas que nos gustan más. No, la cuestión del medio ambiente es, desde el momento de que somos humanos, vamos destruyendo el medio ambiente, no hay ninguna duda de eso. Bueno, entonces todo está interaccionado y eso sí que es la primera vez que lo empezamos a ver. Primero con el conocimiento de los microbios, que los microbios están en nuestro cuerpo y ocupan un gran papel, las bacterias, diríamos bacterias por los dos, pues no es muy antiguo. Es decir, cuando yo estudiaba no había, bueno, por supuesto teníamos microbios, pero esa idea del microbioma es una cosa que puede tener 20 años máximo. Bueno, los microbiólogos nos hemos beneficiado de ese reconocimiento, pero lo de los virus también es totalmente nuevo. Hay una idea básica. En la Tierra no hay nada, en nuestro planeta no hay nada independiente de otra cosa. Hay una interconexión. Y hay una interconexión que a veces se ve y a veces no se ve. Es decir, que los humanos hay una interconexión. Y más que nada, ahora que hay esa globalización y esa posibilidad de eso, porque antes las epidemias a lo mejor se transmitían mucho más lentamente, pues porque la gente no podía tomar un avión e irse a otro sitio. Ahora mismo todo está globalizado y puedes recibir cosas de China, puedes recibir cosas de Estados Unidos, nosotros estamos hablando a pesar del charco que nos... bueno, por ahora no podemos que se demuestre, la aplicación Zoom no transmite el coronavirus. Esperemos que continúe así. Entonces, todo está interconectado. Entonces, lo que sí que podemos decir es que esa condición global de la ecosfera de nuestro planeta, por lo menos nuestro planeta, todos los aspectos que se pueden considerar, hay que considerarlos. Unos serán más importantes y otros no, pero todos dependen unos de otros. Por tanto, y vosotros, que sois psicólogos y que estudiéis, tened en cuenta esto, que el estudio del pensamiento humano y de la conducta humana, que sois psicólogos conductivistas, según lo que creo, pues tenéis que tener en cuenta que nuestra conducta tiene una gran importancia. Somos una especie especial, pero no somos la única y tenemos que acostumbrarnos a estas cosas. Por tanto, la respuesta es todo, son dos. Una, todo está coordinado, conectado y dos, se necesita la cooperación y no la competición. Es decir, muchas veces el gran sabio de la biología moderna es Carlos Darwin, no hay ninguna duda. Por supuesto, pues Mendel y luego los sabios pero la idea que se ha sacado de las ideas de Carlos Darwin son erróneas. Él era un victoriano, era una persona que creía en el Imperio Británico, etc., pero él nunca habla de que gane el más fuerte, como muchos los descendientes del darwinismo social hicieron, como tú debes saber bien. No, él habló del que era más apto, de fittest, una frase de Spencer. Y entonces tenemos que verlo de esa manera. O sea, solamente tenemos éxito si nos adaptamos, si somos suficientemente inteligentes, ya que tenemos, esto yo lo digo muchas veces y a veces a la gente, los humanistas y tal, se den cuenta raro, somos una especie muy frágil. Somos una especie que desde el punto de vista desnuditos allá en medio del bosque no tenemos, es decir, nos cuesta muchos meses ponernos de pie y si no tuviéramos nuestros padres, fundamentalmente la madre, no podríamos hacer nada. Un becerrito, un corderito, en un día, en un cervatillo, en un día se pone de pie, bueno, tiene que alimentarse de la madre, evidentemente, pero tiene una independencia mucho mayor que un humano. Un niño, una niña, no puede hacer nada. Si estuviera, se muere solo. Entonces, de hecho, indefensibilidad, esta capacidad o incapacidad que tenemos, no tenemos garras como el jaguar, no tenemos dientes como el león,
no tenemos la capacidad de correr como los búfalos o como el guepardo, no tenemos la capacidad de volar, como los murciélagos dentro de nuestro grupo, etcétera, pero sí que tenemos inteligencia. Entonces tenemos una serie de ventajas, es decir, nos ponemos de pie. Eso tiene unos inconvenientes, es decir, y eso, tú has tenido un niño, y tienes a tu compañera, evidentemente, el parir, el gestar en un mamífero, en los humanos es mucho más doloroso. No sé si has tenido tú animales pequeños, pero las hembras de los mamíferos todas paren y bueno, más o menos, algunas vean, pero los humanos, las mujeres, sufren mucho y es porque consecuencia de que tenemos postura erecta, porque tenemos una cabeza muy grande que cuesta y tenemos tú has nacido de una madre, yo también, y entonces nos cuesta. Eso tiene unos inconvenientes. Eso tiene un inconveniente que antes, además de la dificultad del parto, muchísimas mujeres morían después por infección, lo que eran las fiebres puerperales. Tenemos una serie de inconvenientes, pero tenemos inteligencia. No tenemos los ojos del águila, pero tanto como tú o como yo tenemos gafas, con lo cual podemos mirar. No oímos como muchos animales, que oyen mucho mejor, pero nos oímos a través de instrumentos. No vemos como el águila, pero nos podemos estar viendo a través de miles de kilómetros de distancia. Por tanto, esas son nuestras ventajas. Por tanto, lo que sí que debemos hacer es aprovechar esa conciencia de fragilidad, que somos una especie frágil, para o no modificar el medio ambiente o modificarlo de manera que no destruyamos a aquellos que nos hacen toda la biosfera, que es la que nos hace estar aquí. Pero al fin y al cabo, queramos o no, vamos a seguir comiendo y vamos a seguir dependiendo, serán sintéticos o no, dependiendo de los alimentos básicos. Vamos a seguir necesitando siempre agua, vamos a necesitar leche, vamos a necesitar vitaminas. Es decir, desde este punto de vista, esto también puedo decirlo, lo he dicho alguna vez, que cada paso en la evolución tiene muchas ventajas. Hablamos del progreso de la evolución. Eso sería discutible, pero vamos, es evidente que vamos progresando en la evolución. Pero cada progreso en la evolución, y te lo podría poner con la informática, tiene también sus inconvenientes. Es decir, no hay ninguna duda de que si nosotros nos comparemos con Escherichia coli, que es la bacteria que se toma siempre como modelo y tal, bueno, pues no tenemos que estar metidos en agua, no tenemos que tener una temperatura determinada, podemos estar en el polo y podemos estar en el desierto, o sea, somos mucho más independientes del ambiente. Pero nos tenemos que alimentar con alimentos sólidos, con agua, con vitaminas, etc. Y Escherichia coli no. Necesita un poquitín de agua, una temperatura adecuada y unas cuantas sales y unas cuantas fuentes de carbono. Es decir, desde este punto de vista, Escherichia coli está más viva que nosotros. Quiero decir con esto que lo que nosotros hablamos de progreso, siempre que lo hagamos. Entonces, todo paso evolutivo tiene unas grandes ventajas, pero unos inconvenientes. Lo voy a poner como un ejemplo, el WhatsApp o Internet. Tiene una gran ventaja, nos vamos a comunicar, pero tiene un grave inconveniente. Es que, por supuesto, puede haber noticias falsas, pero es una cosa que seguro que me vas a preguntar, y puede tener unas consecuencias de que llega un momento en que no podemos captar tanta información. Es decir, que en cada momento, en cada progreso evolutivo, sabemos que cualquier técnica, que siempre van por delante de nuestra capacidad para utilizarlas, siempre tenemos que tener de procurar utilizar sus grandes ventajas y evitar los inconvenientes que todos tienen. Doctor, ya nos adelantaba hace un momento algunas características del SARS-2 que lo hacen especial. Me gustaría que porque profundizáramos un poquito en esta pregunta, ¿qué tiene de especial el SARS-2? Y seguir con el asunto de cuál es el mejor esquema o cuál sería el mejor esquema desde una perspectiva microbiológica para hacerle frente. Bueno, eso se suele decir, no sé, yo creo que vienen de los gringos, la pregunta del millón, eso se ha incorporado en nuestra lengua, no sé si es el millón o lo que sea, pero es una buena pregunta. Una buena pregunta
que en parte tienen solución y en parte no tienen solución todavía. Esa es la diferencia de la ciencia, que podemos no tener una respuesta. No sabíamos cuando Pasteur estudiaba una serie de enfermedades o cuando Koch estudiaba la tuberculosis o el carbunco, no tenía respuesta, pero él la dio. Pero luego salieron otras cosas que no tenía una respuesta, ¿no? Entonces, tenemos algunas respuestas, sabemos algunas cosas, pero no lo sabemos todo. ¿Lo resolveremos? Sí. Lo resolveremos, sí, pero saldrán nuevos retos y nuevas preguntas. ¿Cuál sería la mejor solución? No la tenemos todavía. La solución contra una enfermedad se basa en dos aspectos que tienen dos palabras técnicas, la profilaxis y la terapéutica. Profilaxis quiere decir prepararse por si te viene, terapéutica quiere decir curar. Y la terapéutica tiene como consecuencia el curarlo directamente o curar los síntomas. Bueno, vamos a ver, las vacunas son profilácticas. Ese es el problema que tienen las vacunas. No solamente la dificultad de hacerlas, sino probar que la vacuna que se hace, por eso era tan largo, no causa un defecto, no ataca, porque las vacunas se utilizan con gente sana, a no ser que cuando le pones la vacuna, pues le estás poniendo una cosa que la perjudique porque estaba sano, ¿no? Entonces, las vacunas es una solución que se ha demostrado en todas las enfermedades bacterianas donde se ha impuesto y donde hay, no hay vacunas contra el virus del SIDA, por ejemplo, pero todavía no hay una vacuna eficaz contra el viruela. Sí que hay una vacuna contra la viruela, con el virus, con el sarampión. No hay una vacuna definitiva contra la gripe, porque la gripe cambia mucho, hay una más genérica y tal. Bueno, la más importante desde el punto de vista de la población será la vacuna. Pero primero hasta que se identifique bien. Después, porque hay muchas posibilidades de atacar al virus, con lo que sabemos de las vacunas, sabemos mucho de las vacunas, pero cada patógeno tendrá una vacuna específica. Hasta que se identifique, luego hasta que se pruebe. Y no solamente eso, sino hasta que se haga extensible a toda la población humana pueden pasar bastantes años. Es decir, más o menos de todos los ensayos, no soy experto en vacunología, pero podríamos decir que vacunas, varios intentos se están haciendo, todo el mundo está metido en esto, pues en 6 meses podríamos tener vacunas que podrían dar buen resultado. En un año podríamos tener vacunas que de estas, o varias, tengamos que podrían tener una eficacia sobre personas conocidas, sobre grupos pequeños, y tal vez 1 o 2 años que se pudiera extender a la población mundial, por ejemplo. Lo que nos preocupa ahora es África. Aparentemente África tiene buenas condiciones, tiene una temperatura alta, como México. De hecho, no son países fríos y por tanto sabemos que los virus del resfriado pues van bien en ambientes más fríos y un poco se inactivan contra el calor. Nadie lo ha demostrado, pero es la experiencia. Bueno, eso serían las vacunas. Entonces, la otra cosa serían los fármacos. Fármacos que curen no hay en ninguna enfermedad, ni la malaria. Pero fármacos que permitan disminuir los síntomas o curar prácticamente los síntomas, etcétera, sin pretender curar la enfermedad, pues hay bastantes. Pero en el caso de los virus no los conocemos, se prueban varios sintomáticos, etcétera. Final, si tú me lo preguntas, la única respuesta que tiene la medicina actual y la sociedad actual es el confinamiento. Estamos otra vez. Si nos aislamos, si nos ponemos mascarillas, si no contaminamos, también podemos contaminar a la gente que vive con nosotros, etcétera, reduciremos la velocidad o la relación de dispersión de este virus, que es muy alta. Por supuesto, esto por ahora, pero claro, es una solución porque si nos metemos todos en casa, pues bueno, pues ya está, no hacemos nada, es casi como si nos hubieran muerto, no trabajamos y tal. O sea, no es una solución social porque causará muchos problemas socioeconómicos. Sobre todo,
bueno, en todos los países, pero hay países especialmente sensibles. Uno de ellos es España y otro de ellos es México. Pues ¿por qué? Porque en gran parte, cuando nosotros hablamos y vamos a la modernidad y tenemos pues tanta gente trabajando, un Producto Interior Bruto y tal, cuando tú no lo analizas, pues en México hay muchísimas personas que están trabajando de manera precaria, que si no pueden salir a la calle, pues no lo hacen. España, lo mismo, seguramente no tanto como México, pero vivimos del turismo. Es decir, si ahora mismo no puede entrar nadie y nosotros, los españoles, no nos podemos mover más que en la provincia, pues esto tiene consecuencias. Es decir, que las consecuencias sociales y económicas serán catastróficas. Entonces, a ver, nosotros te veo bien vestido, normal, y tienes una educación y te lo has ganado. Y que yo ahora mismo tengo una pensión, pero también no vamos a sufrir tanto. Yo siempre me has preguntado por los amigos, les pregunto y tal, si estáis bien, si necesitáis algo, no tengo nadie cercano, que si no le ayudaría, que yo pueda, que no hubiera. Pero hay muchísima gente que no tiene nada. Ya sabes que hay, bueno, no sé en México, pero aquí se organizan las asociaciones de diverso tipo, civiles y religiosas y tal, que ayudan y las filas son muy largas. Es decir, la gente necesita a veces, y perdón, ya me estoy metiendo en terrenos sociológicos que tal vez podrías definir tú mucho mejor, hay veces que dice, hombre, sí, pero tiene un iPhone o unas Nike, generalmente seguramente falsas, ¿no? Es mejor que las que tengo yo. Sí, pero es que los humanos somos humanos y le podemos dar y le damos mucho más importancia a tener un iPhone último modelo a beber leche, a que los niños beban leche. O sea, yo no los acuso, ¿no?, de esto. Por tanto, está la sociología que hay entre vosotros, hay cosas que son importantes. Entonces, ¿cómo afectará? El resumen de esto. Fármacos paliativos puede haber, se están ensayando. Como hay una cosa importante, es que no hay enfermedades sino enfermos. Eso es muy importante, es de que ya lo he dicho antes. Pero esa idea de que, bueno, la peste negra mata con un bubón, bueno, pues depende. Pero especialmente los virus, los síntomas son muy distintos. La gente generalmente muere más o menos de insuficiencia respiratoria, pero no todos. Se están viendo muchísimos síntomas diferentes. Hay muchos enfermos y bastantes muertos que cada uno muere de una cosa, sobre todo si tenía una enfermedad previa, etcétera. Y esto la ciencia lo hará, lo resumirá, etcétera. Por tanto, no habrá una cura efectiva contra eso. ¿Cómo se puede descubrir algunos fármacos paliativos? Hay varios. He hablado solamente de fármacos, no he hablado de plasma. La utilización de plasma tampoco lo sabemos. Es decir, si nosotros extrajéramos el plasma de las personas que han pasado la enfermedad, no lo sabemos todavía, pero evidentemente muchas personas que han pasado la enfermedad tienen unas proteínas, unas inmunoglobulinas que pueden atacar esto, que también es otro de los casos de muerte. Eso a veces en el lenguaje no técnico se olvida. Hay muchas muertes provocadas por automuertes, por decirlo. Es decir, la explosión cuando el virus ataca, por ejemplo, las células del pulmón, que puede atacar otras, entonces hay una respuesta, hay una cascada, una reacción inmunitaria excesiva, porque es la que tenemos para, por ejemplo, que tenemos tu niño, seguro que ha tenido fiebre alguna vez. Pues la fiebre es un mecanismo de defensa porque hay muchos patógenos que si sube la temperatura del cuerpo humano se mueren. Eso es y entonces la fiebre es una reacción para matar esos microbios. Bueno, pues esa reacción que tenemos para defendernos de un ataque externo, puede ser el virus, puede ser el polen, etcétera, puede provocar una reacción negativa y entonces te puede matar. Es decir, que hay muchos de esos casos. Resumen, fármacos paliativos, vacunas habrá, más eficaces o no. No sabemos la inmunización mal llamada de rebaño, la inmunización colectiva de grupo, también será efectiva. Pero aquí voy a introducir una cosa
que puede sorprender o que puede decir, hombre, pues ya está, es que cuanto mejores sean las medidas de aislamiento y de confinamiento, peor nos irá para la inmunización colectiva. Es decir, a ver, ¿qué dice esto? O sea, ¿vamos a ponernos a decir que todo el mundo sufra la enfermedad? No, porque es muy contagioso y entonces no, que se moría mucha gente. Pero que sepamos que si realmente somos eficaces aislándonos en las casas, solamente contribuyendo, esto vamos a ir en contra de lo que era antes uno de los mecanismos que tenía. No quiero decir con eso, ni quiero asustar, ni quiero decir que las medidas de confinamiento y de aislamiento son muy buenas y necesarias, no tengo ni duda, pero tienen, como siempre, el factor negativo de que el virus existirá, la capacidad de nuevos ataques dentro de este año, aún estamos, vosotros estáis en un régimen tropical, pero nosotros hay unos días estamos en la primavera, estamos en el hemisferio norte y en el Mediterráneo, no es lo mismo Barcelona que Madrid o Galicia, pero que nos puede pasar todo esto pero vamos, el año que viene, en octubre, empezará el otoño y en diciembre empezará el invierno para nosotros. Y entonces, el virus estará allá, pero el virus no lo vas a eliminar. Por tanto, quiero decir que vamos a aprender, sabremos más cosas, pero una solución definitiva entre nosotros. Si quieres que sea un poquitín optimista o objetivo, nuestra experiencia es que no ha habido, como te he dicho antes, por mecanismos puramente, no ha habido ningún patógeno que sea suficiente patógeno como para eliminarnos. La prueba es que somos tantos miles de millones. Eso no hay ninguna duda. Hemos tenido grandes ataques, hemos tenido muchas muertes. Antes pues, la gente se moría mucho más y mucho más joven. Ahora vamos aumentando la calidad de vida en los países desarrollados y muchos otros, incluso en países poco desarrollados y tal, pero que no tenemos ni hemos conseguido ganar esa batalla, ni vamos a conseguir la batalla contra cualquier patógeno, porque lo que sí que te puedo asegurar, no sé si curaremos, seguramente sí, tenemos vacunas, pero lo que te puedo asegurar es que en lo que queda de humanidad, que ni tú ni yo veremos, habrá otras pandemias. Y eso estamos seguros, de otro tipo, posiblemente víricas, etcétera, pero para las cuales no estaremos preparados. Esperemos que con la experiencia de ahora nos sirva para haber ganado un poquitín más de experiencia y saber que no tenemos que hacerlo, pero que seguro que va a haber. Los microbios están allá y los microbios tienen como objetivo pues alimentarse de sus huéspedes. No sabemos lo que ocurre con los murciélagos, hay especies que han extinguido, hay por decirlo de alguna manera, los anfibios, las ranas, etcétera, en nuestra época geológica están desapareciendo. Hay especies de animales que están desapareciendo. Los humanos no tenemos ningún puesto de desaparecer, sino que vamos aumentando, pero tenemos unos patógenos específicos de los humanos en los cuales, sobre todo, los más peligrosos son aquellos que compartimos con animales, como muy posiblemente ese coronavirus. Si era el pangolín, vosotros tenéis pangolines en América, pero es un bicho muy raro y que realmente tuve que mirarlo porque yo lo había visto, pero lo que sí que es muy raro. Hay pocas especies, pero lo que sí seguro es que tenemos más especies de quirópteros, de murciélagos, que cualquier otra, junto con los primates. Así que tenemos muchas más especies. Y estos virus están también en los murciélagos y entonces los murciélagos no los vamos ni pretendemos eliminarlos. Es decir, que el peligro de nuevos patógenos o bien modificaciones, eso es importante, este virus nuevo, hace 4 meses que seguramente en diciembre ya estaba, en Francia, etcétera, etcétera, muy posiblemente la gente se moría de alguna infección, sobre todo si era mayor y tal, bueno, pues insuficiencia pulmonar, falta de oxígeno, bueno, pues seguramente había, porque el virus estaba en la población, no solamente en aquella ciudad china. Pero es un derivado clarísimo del SARS, del 2003. Pero claro, ¿y el SARS de dónde viene? Viene de otro virus
respiratorio, porque el virus respiratorio hemos tenido, no lo sabemos. ¿Qué vendrá después del COVID, de la enfermedad producida por el COVID? Pues puede venir otro, o puede venir por descendencia, como este está claro, porque ahora mismo sí que se sabe que genéticamente viene del SARS, que es un derivado, pero puede venir de otra rama. No lo sé, no quiero ser ni tremendamente pesimista ni tremendamente, solamente que cada vez sabemos más y que podemos aprender más y que es una carrera en el tiempo, que cuanto más tiempo pase, más probabilidad tendremos de vencerla, pero hay que hacerlo. Es decir, que no es... Doctor, nos estamos acercando hacia el cierre de la transmisión, pero hay una pregunta, digamos, obligada justamente en relación con el origen Sí, del SARS-2. las teorías conspirativas, ¿eh? Bueno, Así es. voy a ser mucho más corto, mucho más corto que todo lo demás que me he extendido, esas elucubraciones, tal. No. O sea, se puede demostrar que hoy podemos decir que las secuencias de los virus hay pocas variaciones. Otra cosa que no he dicho, pero importante, y es que este virus, siendo un virus RNA, tendría una gran capacidad de mutación y la tiene menos de la que podríamos esperar. Y es mucho más infectivo que otros virus similares, pero es mucho menos capaz de mutar, como puede ser los virus de la gripe. Es muy curioso. No, la respuesta es las secuencias dentro de la seguridad que podemos creer en la ciencia o no. La ciencia no es una religión, la ciencia no es una verdad absoluta. Lo que yo te estoy diciendo es lo que yo pienso y, por supuesto, personas que entienden más, bueno, de secuencias sí que entiendo, que se puede demostrar que no es posible. La ciencia es un concepto. Podríamos decir, muchas de las cosas que estamos diciendo, a lo mejor dentro de 2 años las tenemos que cambiar. Esto no. Es decir, lo que pasa es que da la coincidencia de que los chinos, que también tengo que decirlo, porque yo lo he experimentado, yo he pasado muchos años en Estados Unidos, son admirables, no solamente por su disciplina y porque su sistema social sindicalista sea diferente del nuestro, es que enviaron muchísima gente a los Estados Unidos. Yo coincidí desde mi posgrado hasta recientemente, que he estado mucho tiempo en bastantes universidades americanas, ya siempre había chinos, pero podían volver. Esa es la diferencia que seguro que pasa con México y segurísimo que pasa con España. Formamos gente buenísima, se van fuera y luego no pueden volver, no tienen ese ambiente y entonces se quedan, pues mira, para beneficiar la ciencia. Entonces los chinos en general volvieron y les dieron la facilidad, no todos, es decir, y esto ha cambiado totalmente. En Wuhan hay un buen centro de virología, por tanto sería lógico pensar que eso, pero la respuesta es no. Se puede demostrar con lo que la veracidad o la creencia que tiene la ciencia de que no está fabricado en un laboratorio, sino que es una consecuencia directa de una mutación directa de un virus que conocimos, no apareció, conocimos en 2003 y tiene unas secuencias y que dentro de 40 años, si no lo hemos eliminado, pues tendrá otro, pero la respuesta es muy sencilla, no. Ni esa ni otras teorías, ni tampoco podemos hablar de cómo se cura. Bueno, cuando tienes todo un presidente de los Estados Unidos que dice que hay que irradiar con radiación ultravioleta o que hay más o menos que inyectar lejía, es no confundir las cosas. Es decir, evidentemente el cloro y la lejía y el alcohol mata el microorganismo, no hay ninguna duda, pero sobre una superficie, no dentro del cuerpo, no dentro de los pulmones. La respuesta de las teorías conspirativas en lo que dicen que fue fabricación humana en China, en los laboratorios de Wuhan, yo puedo decir que con lo que sabe la ciencia no hay. Puedes creerlo o no, pueden creerlo, la ciencia es limitada, pero yo creo que esto es bastante seguro. Doctor, ¿alguna conclusión que quisiera usted compartirnos o alguna reflexión a manera de conclusión para cerrar la transmisión? Bueno, hay muchas, es decir, lo hemos haciendo desgranando a lo largo de la conversación. En primer lugar, tengo que decir que la interacción con personas que, como tú, no es ninguna ofensa, yo no sé nada de psicología cognitiva,
pero tú no sabes muchas cosas de lo que es un virus, de lo que son microbios. He dedicado toda mi vida, tendrías que ver, entonces no te dedicarías a otra cosa, además tienes menos años. Y la conclusión es que la interacción entre las preguntas y las cuestiones, que es el método que utilizaban los griegos, preguntas y respuestas. Esto es absolutamente necesario. Es decir, esta conversación a mí me ha enriquecido. Espero que a ti y a tus oyentes les haya enriquecido, pero a mí me ha enriquecido muchísimo, porque me he planteado cosas que si no, no me hubiera planteado. Eso es una primera conclusión inmediata. Pero la segunda es que no hay nada hecho, que esto no se puede solucionar de una manera unívoca. Los microbiólogos dicen esto, y los epidemiólogos dicen otro, y los neumólogos, que no hemos hablado, que estudian, dicen eso. No, es un esfuerzo colectivo. Y no solamente del personal sanitario, que es absolutamente necesario, absolutamente imprescindible, sino de toda la sociedad, de todos los pensadores, de todos los economistas. Para eso tenemos la sociedad, eso es lo bonito y lo interesante de la sociedad. Somos personas que pensamos distinto, tenemos formaciones distintas, pero la integración de todo eso, y si quieres un resumen, es que tenemos que plantear las cosas por cooperación y no por competencia. El entender a Darwin como una lucha del más fuerte como el más débil es un error. Darwin no, somos darwinistas, somos evolucionistas, hay que hacer cooperación. La cooperación y la simbiosis, de la cual habla James Lovelock, de la cual hablaba Lynn Margulis, de la cual yo, entre muchos, hemos hablado siempre, de simbiosis, es muy necesaria. La simbiosis y la cooperación son muy necesarias y es posible, y me gustaría que una de las lecciones que aprendamos para el futuro sea que la sociedad mejora mucho cuando hay cooperación y cuando no hay una lucha despiadada porque unos se hagan cada vez más ricos y otros se hagan cada vez más pobres. Doctor, me parece que es una manera inmejorable de cerrar la transmisión. Solo quisiera reiterar nuestro agradecimiento por su participación en Tetraedro, agradecer a la Dirección General de Investigaciones alojar el programa y pues invitar a nuestro auditorio a que siga la siguiente transmisión. Le envío un afectuoso abrazo hasta el otro lado del charco, como dice usted, hasta Barcelona. Y yo para mis hermanos mexicanos.